Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Elizabeth Palomares y soy líder de proyectos en la Secretaría de Vinculación y de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, como saben, todos los martes a las 12 del día tenemos esta serie de charlas que se llaman La vida después de la FAC. Y en esta ocasión tenemos a Rodrigo Martínez Espinosa. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en bioquímica y doctor en genética y biología molecular. Rodrigo ha sido catedrático universitario de posgrado en diversas instituciones como la UNAM, Cinvestav, Universidad Anáhuac y Universidad La Salle. Fue especialista en genética en laboratorios Camberg, enlace científico en la farmacéutica española Ferrer y enlace médico científico en Janssen de Johnson & Johnson. Actualmente Rodrigo es director científico en Grupo Soin, empresa pionera y líder en cuidado de pacientes y pruebas genéticas de alta especialidad. Así que, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, dejemos que Rodrigo nos cuente todas sus experiencias. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, doctora Palomares. Muchas gracias a todos. Pues primero un honor, un orgullo de verdad estar aquí. Yo ahorita lo platicaba con la doctora. Los felicito, realmente creo que esta es una idea fabulosa. A mí me hubiera gustado cuando era biólogo y estaba en la querida llamada Facultad de Ciencias, que alguien me hubiera dicho qué hace un biólogo. Yo creo que nos pasa a todos que nos gusta la carrera, la amamos, estamos súper metidos en ella, pero de repente es de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿De cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Y todos tenemos idea de cosas que nos gustaría hacer, de cosas que no nos gustaría hacer. Creo que esto es igual de importante, que sí, que no. Pero siempre es la incertidumbre y el estrés de, ¿y cómo le voy a hacer para sí? Para sobrevivir, para comer, para ganar dinero, y aparte con algo que me gusta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo les agradezco la oportunidad de poder hoy platicar con ustedes y que pues también este video lo puedan ver las personas que les interesa, sobre todo hacer una carrera en la parte de biología, que creo que no tenemos cuando entramos a la carrera como una de nuestras grandes opciones. No menos yo no la tenía y poquito a poco se me fue desarrollando. Pero les platico el camino y dónde estoy ahorita. Yo salí de la facultad hace ya demasiados años y pues lo primero es pues voy a hacer un posgrado. Creo que a todos nos pasa por la cabeza cuando vas llegando al final de la carrera, sobre todo la Facultad de Ciencias, que está muy ligada a investigación, a desarrollo, a ciencia como tal. Entonces, ¿dónde voy a hacer ciencia? ¿No? Y el paso natural y obvio para empezar a ser científico es hacer un posgrado. Entonces, para muchos es una de las principales opciones que tenemos. Además de que también nos pasa de que no hay un empleo, no hay algo que digamos, donde pueda tocar la puerta para ir a solicitar empleo. Entonces, se vuelve bastante apetecible el hacer una maestría. Yo hice la maestría en bioquímica en la Facultad de Química también de la UNAM. Y fue algo curioso porque realmente no era muy fan de la química hasta que hice mi tesis, y en la tesis pues descubrí que realmente sí me gustaba mucho la parte química, la parte bioquímica de las cosas, y cuando la entendía pues me agradaba bastante. Además de que en el posgrado de Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Química también es un posgrado muy enfocado en la bioquímica, pero también muy enfocado en la biología molecular, que era la otra cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención. Entonces, me hubieran preguntado en los primeros años de la carrera, no tenía ningún interés por la bioquímica, sí por la genética y la biología molecular. Y si me hubieran preguntado en los últimos años de la carrera, en los últimos semestres, pues lo que más me gustaba era la bioquímica, ¿no? Entonces, creo que esto es importante siempre, de que vamos cambiando de un lugar a otro, y seguramente les pasará que ciertas clases dicen, no, aquí soy, voy a dedicarme a esto, y luego no, mejor a esto, y luego no, mejor a aquello. Entonces, creo que es natural. Y también creo que se pueden tocar varias partes
Yo, por ejemplo, en la parte de bioquímica, pues siempre me interesó el área de la salud, es decir, la bioquímica, no sé, de bacteriana o la bioquímica de hongos o de plantas, pues no, nunca fue mi hit, eh, que se me hace una bioquímica muy padre, pero en realidad me interesaban más las enfermedades, ¿no? También por un tema social que creo que la facultad nos, y la UNAM como institución te mete mucho este tema social de ayudar, de buscar el beneficio de los demás. Entonces, yo siempre pensé en hacer algo en el área de la salud. Eh, Acabando la maestría, les voy a confesar que yo me quería salir de la UNAM, o sea, después de hacer toda mi licenciatura y toda la maestría en la universidad, yo quería otra cosa, entonces fue ahí que busqué el Simvestab y eso sería un, no sé si consejo, pero algo que a mí me sirvió mucho, el buscar una institución diferente, porque si bien la universidad es gigantesca, es inclusiva, es un universo por sí mismo, eh, siento que sí actúa bajo sus propias reglas, sus propias leyes, sus propios preceptos, muy de la UNAM, aunque estés en la Facultad de Ciencias o en la Facultad de Química o en el Instituto de Fisiología o en Biomédicas, que son lugares donde yo hice experimentos y estuve en laboratorios, medicina también, eh, realmente sigue siendo la UNAM, ¿no? Entonces hay una como filosofía de base y preceptos muy universitarios que que hasta la fecha me son útiles y valoro, pero que también es importante buscar otra forma de hacer ciencia, de trabajar, etcétera. Entonces, por eso decidí hacer el doctorado en otra institución, en el CIMBESTAB, que además está del otro lado de la ciudad, entonces bastante lejos en muchos aspectos, con otra cultura, con otras formas de pensar, con otros compañeros. Conviví con carreras que ni siquiera existen en la UNAM, literalmente, ¿no? Como los QVPs y otros, ingenieros químicos, que sí, que hay ingenieros químicos en la UNAM, pero no son igual a los de, por ejemplo, el Poli o los estados, la cosa. Y también, bueno, pues el doctorado te permite salir del país. Y eso creo que es una gran experiencia siempre que uno puede salir, sea poquito, sea mucho, sea regular, a congresos, a estancias de investigación, a hacer posgrados en el extranjero, creo que siempre suma, ¿no? Pero incluso dentro del mismo país, creo que suma también el conocer a las diferentes instituciones, sobre todo a las instituciones tan grandes como puede ser la UNAM, sus diferentes facultades y centros de investigación, como el CIMBESTAB, ¿no? También es un monstruo en cuanto a investigación. Y algo que yo también aprendí mucho fue de estancias de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología. Entonces ahí me iba a cardiología porque yo veía una enfermedad parasitaria que es la enfermedad de Chagas, ¿no? La tripanosomiasis, y ver dentro de un hospital, dentro de un instituto nacional como es el de cardiología, cómo funcionan las cosas, convivir con más médicos, además de médicos había muchas otras especialidades, por supuesto, pero convivir mucho con los médicos, incluso con pacientes, para mí fue muy, muy enriquecedor. Y creo que desde ahí también se me metió la cosquillita de trabajar en este tema de la salud, de la medicina, de los hospitales, etcétera. Y bueno, ahí fue mi siguiente gran shock, ¿no? Yo estaba en el doctorado, eh, desde que entré al doctorado prácticamente a la par, empecé a dar clases en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ya llevo eh, 11 años dando clases en medicina de la UNAM. Y creo que si a ustedes les gusta la parte de la docencia, háganlo. Para mí es, yo creo que una de las pasiones más grandes que he encontrado y creo que de las cosas que sí pienso que quiero hacer toda la vida, que ya esté medio viejito,
tratar de seguir siendo un docente hasta que de plano ya no me califiquen bien mis alumnos y yo ya no tenga ganas. Seguramente dejaré de serlo antes de causar estragos. Pero bueno, la parte de docente me quedaba muy clara, quería seguir, quería crecer, entonces empecé a estudiar cursos de pedagogía, cursos de cómo dar clases, etcétera. Y creo que eso es bien importante. Nadie nace sabiendo hacer nada. Entonces, si te van a dedicar a algo, por ejemplo, a dar clases, pues hay que tomar clases para dar clases. Hay que aprender pedagogía, hay que aprender eh, manejo de grupo, hay que aprender sistemas de evaluación. Creo que todos nos ha tocado esos profesores que son grandes investigadores, que son personas brillantes intelectualmente hablando, que son grandes físicos, matemáticos, químicos, biólogos, pero que son malos maestros. Y esto es muy normal, ¿no? Entonces, yo siempre tuve la meta de ser buen maestro, ¿no? O de por lo menos intentarlo lo más que pudiera. Entonces, de hecho, tengo un diplomado en docencia universitaria, porque creo que la mejor manera es formalmente ponerte a estudiar y ponerte metas para ser un buen maestro, ¿no? Pero lo demás no lo tenía claro, terminé el doctorado, por suerte, y con mucho trabajo, pues bastante bien, me aceptaron mi artículo para publicar, hice mi tesis de doctorado, todo muy bien, y ahí fue cuando dije, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Un postdoc. Eh, y la verdad es que yo no quería hacer un postdoc. O sea, había algo que no, ya no quería estar en el laboratorio. Eh, Quería conocer otras cosas, pero la verdad es que no sabía ni qué cosas conocer. O sea, no sabía qué podía hacer. No quería trabajar para el gobierno tampoco. No sé, en una institución gubernamental. Me da mucha flojera ser burócrata o estar en temas como burocráticos. Eh, Entonces, ¿no? Además de que yo, no, yo siempre fui biólogo bioquímico y luego el doctorado fue en genética y biología molecular, entonces yo quería algo que hablara de genética y biología molecular, de bioquímica. Entonces, por ejemplo, la zagarpa y todas esas cosas para mí eran sumamente distantes y no las veía, no me veía vinculado. De hecho, me acuerdo muy bien que me ofrecieron un empleo este, a irme a Sonora, a ver mejora de plantas. Me gustaba lo de la mejora de las plantas, pero no me veía de botánico, que nunca había hecho botánica y me encantan las plantitas, pero no sé si podría estar en el desierto de Sonora haciendo mejora de jitomate o sea. Este, y bueno, nada, en ese sentido creo que fue como mi primer toque de realidad de, bueno, ahora qué voy a hacer si no quiero seguir con el tema de la investigación. También me causó, para serles honesto, bastante desencanto la investigación en nuestro país, aunque la disfruté mucho y sé, me consta que hay grandes investigadores, que hay grandes trabajos de investigación, instituciones padrísimas para hacer investigación, pero también hay mucha burocracia, también hay mucha corrupción, también hay muchos amiguismos, también hay cosas que terminaron por desengancharme del contexto de nuestro país. Eh, y bueno, ahí es cuando decido aceptar un trabajo en una farmacéutica mexicana. Entonces, a mí por lo menos, no sé cómo les toca a ustedes, pero a mí me tocó una época en donde las farmacéuticas eran lo peor visto del mundo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con industria farmacéutica e industrias de otros tipos era como súper malo, el diablo, el demonio, sobre todo en nuestra facultad de ciencias que escuchábamos a Fidel y a Hugo Chávez ahí mientras comíamos en la cafetería o estábamos sentados en el Prometeo eh, con los discursos de Chávez de fondo. Entonces,
yo no podía evitar sentir cierto alejamiento con la industria farmacéutica y con las industrias en general, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era una farmacéutica mexicana, Campbell, muy chiquita, éramos unos pocos, y cuando entré y me entrevistaron los dueños, literalmente los dueños de la farmacéutica, los inversionistas, que eran unos jóvenes, ¿no? A la fecha, buenos amigos, todos ellos, ingenieros, administradores y los bebés, y necesitaban a alguien que se encargara de una parte que estaban trayendo de Europa, que eran unas pruebas genéticas. Eran unas pruebas genéticas para ver el riesgo cardiovascular de acuerdo a ciertos polimorfismos. Era de enfermedades cardíacas. Como les decía, yo trabajaba con enfermedad cardíaca eh, durante la maestría. También tenían otras pruebas para predisposición a trombosis, a diabetes, a otras enfermedades que sabía que eran importantes como un problema de salud pública en el país. Entonces, viendo que realmente pues, era algo muy, muy pequeño, de gente buena, quería trascender, me contagiaron esta parte como de emprendedores, que ahorita están tan de moda, pero bueno, estoy hablando, hace 8 o 9 años, pues no era tan mediático, pero pues eso era lo que son estos amigos emprendedores realmente, querían meter genética y cosas del demonio en México. Entonces, pues me invitaron y acepté, yo encantado de la vida. Entonces ahí fue que me metí al mundo de la farma, sin que realmente fuera una big pharma, como le llamamos, las grandes farmacéuticas, que hoy también son tan mentadas, ¿no? Estuve muy contento y la pregunta es, pues, ¿qué haces? ¿Qué hace Rodrigo? ¿Qué hace en una farma? Bueno, yo primero tuve la oportunidad de con ellos de aprender mucho de pruebas genéticas para diagnóstico clínico, ¿no? Que creo que es algo que no tenemos mucho en la facultad, el diagnóstico clínico. Entonces, siempre es como más visto a la investigación, al desarrollo, pero no es a solucionar un problema de este niño tendrá síndrome de Brugada, sí o no, este niño tendrá predisposición a un aneurisma, sí o no, lo que le llamamos que tenga utilidad clínica. Entonces ahí aprendí y entendí el valor que tiene lo que nosotros estudiamos en la práctica diaria, ¿no? Ese valor, el utilitarismo 100% de nuestro conocimiento, porque le costaba mucho trabajo a los médicos, le costaba mucho trabajo también a la gente de fuerza de ventas, a los vendedores y hasta a los mismos dueños entender qué era esto de la genética y cómo funcionaba y cómo realmente yo lo podía aplicar, vender y utilizar, y darle algún sentido útil, ¿no? Entonces, pues nada, esa era mi chamba, hacer que esto funcionara, hacer que esto lo entendieran los médicos. Entonces, yo platicaba con muchos cardiólogos, los asistía, veía pacientes con ellos. Evidentemente, yo no en la parte clínico-cardiológica, no tengo ninguna formación de cardiólogo, aunque había convivido con ellos. Pero pues sí entendía su idioma, al menos una parte de su idioma. Y yo entendía muy bien esta parte de los estudios moleculares, de la parte genética. Eh, y, y, bueno, ahí sí me di una gran perspectiva de esta área de la genética que nosotros vemos desde Watson y Crick, desde Rosalind Franklin, desde los grandes próceres de la biología molecular y de la genética, eh, hasta cómo lo aplica un cardiólogo, un oncólogo, un cirujano con su paciente. Su paciente
puede ser, que su paciente puede ser tú, puede ser yo, puede ser mi mamá, puede ser mi hija, puede ser cualquier persona. Y eso es lo padre, que ya lo aterrizas en seres humanos muy puntuales. Eh, Incluso conoces a las pacientes, a los pacientes, y eso es otra cosa, ¿no? Muy, muy bonita. Y por lo menos a mí me llenaba algo que no tenía en la investigación, que era muy, muy intelectual y que era muy de pensar, de desarrollar experimentos, eso siempre me encantó, ¿no? Los procesos de investigación. Eh, eh, Correr las PCR, la electroforesis, la parte más manual no me entusiasmaba tanto, la verdad me daba un poquito de flojera, pero pues la parte intelectual, luego el análisis de resultados, también me gustaba mucho. Pero el que pudieras hacer eso de mandar a hacer el estudio, o sea, que la parte manual la hiciera alguien más y tú dedicarte a la interpretación, ¿no? Y con ayuda o en equipo con un médico clínico, pues era fabuloso. Para mí era como resolver problemas todos los días de cada paciente, era un nuevo problema que mandabas a hacer pruebas, que veías qué genes tenía, qué genes no tenía, y de acuerdo a eso veías cómo lo curaba, o por lo menos cómo le daba un tratamiento efectivo el doctor. Y eso es realmente algo muy bonito y que creo que el biólogo tiene ahí muchísimo que aportar. Muchos biólogos conocí, por supuesto, en laboratorios clínicos y sigo conociendo, y que a veces, por lo menos en ciencias, no nos meten mucho a esa de la parte clínica o a la labor clínica del biólogo, ¿no? Y que además, pues lo vi en esa empresa porque unos años después, eh, la empresa dueña en Europa, que se llama Ferrer, ahorita decía la doctora Palomares, eh, en realidad estos estudios los importábamos desde Europa, desde Barcelona, y los comercializaba aquí la empresa mexicana, pero en realidad la dueña, quien los desarrolló, quien los creó y quien tenía todo el desarrollo tecnológico, pues era una empresa española muy grande que se llama Ferrer, una farmacéutica. Así que es una farmacéutica grande, sobre todo con presencia en España y en Europa. Tiene también presencia aquí en México en el área de cardiología, precisamente, eh, y algunas otras áreas, neuro, etcétera. Y entonces, pues ellos me llamaron y me dijeron, oye, que no te vienes a trabajar con nosotros directamente, eh, trabajas para un laboratorio europeo y pues sigues llevando la parte de las pruebas moleculares, pero ya no con el laboratorio mexicano, sino con el europeo. Y, y digo, yo me había realmente interesado en las pruebas genéticas y acepté, y ahí es cuando pasó al laboratorio europeo, justamente en el diagnóstico, en pruebas moleculares. Y otra vez haciendo lo mismo, una parte que me gustaba mucho era capacitaciones, por ejemplo, a los cardiólogos, a los internistas, los neurólogos, a los hematólogos, en cómo podían ellos aplicar la tecnología genómica en su práctica diaria, en evaluaciones de riesgo, en dar el mejor tratamiento a los pacientes, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaba mucho esta interacción con los líderes de opinión, esta interacción con el personal clínico, técnico, y que iba desde laboratoristas, ¿no? Químicos, biólogos de laboratorio, que utilizaban estas pruebas precisamente para hacer diagnósticos, hasta el médico que le tocaba eh, interpretarlas. A la par siempre llevé la parte de dar clases, esto, insisto, es algo que me ha gustado y que he buscado también formarme de manera permanente en dar clases, y que además, pues por azares de la vida, pues empecé a dar clases a médicos, y toda mi vida he dado clases en medicina. Entonces creo que he estado muy vinculado desde estudiar en hospitales, desde estar en diagnóstico clínico,
hasta dar clases en medicina, siempre está muy involucrada en la parte de la salud. De hecho, también había algunas pruebas, y a la fecha las manejamos, de nutrición, que también me acercó a otra parte que es la nutrición, y también me dediqué a dar clases de bioquímica en nutrición, en alumnos de nutrición de la Universidad de Anáhuac, que es otra de las cosas que me ha gustado mucho en mi carrera, la parte de la nutrición, de la bioquímica nutricional, y donde los biólogos creo que también tenemos mucho que decir, sobre todo ahora que empieza todo esto del microbioma, de la simbiosis que tenemos intestinales, bucales, etcétera, etcétera, con la microbiota. Eh, Creo que nadie lo entiende mejor que los biólogos. O sea, para mí es muy natural en pensar en cómo las bacterias en nuestro cuerpo pueden ayudar a la nutrición, al bienestar, a la salud, y a veces esto todavía les cuesta un poco a los médicos o incluso a las mismas nutriólogas, ¿no? Que si bien la mayoría ya lo tienen claro que funciona, creo que para un biólogo es simplemente natural pensarlo. Y creo que esta perspectiva también nos da una ventaja importante. Después, en la carrera, eh, me ofrecen ir a una farmacéutica muy grande, que es Janssen, ahorita de moda Johnson & Johnson. Janssen es la parte farma, el área farma de una empresa que es Johnson & Johnson, que es la empresa de salud más grande del mundo. Johnson & Johnson es un monstruo, literal, la empresa de salud más grande del mundo, y que puede hacer desde una vacuna, ahorita con su vacuna para el COVID-19, hasta ellos hacen, por ejemplo, ciertas partes que se usan en las cirugías para poner reemplazos quirúrgicos, el talco para bebé, el shampoo para los bebés, desparasitantes, medicamentos contra el cáncer, biológicos de alta especialidad. Y de hecho me llaman justamente para el área de los biológicos de alta especialidad. Janssen tiene un área de anticuerpos monoclonales que sirven para tratar enfermedades, sobre todo relacionadas a una exacerbación del sistema inmunológico, o puede ser la psoriasis, la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide, etcétera. Entonces, estos anticuerpos monoclonales sirven inhibiendo unas interleucinas. Yo, si algo me quedé un poquito frustrado en mi vida fue ser inmunólogo. Me hubiera encantado ser inmunólogo. Pero cuando me ofrecieron justamente en el área de inmunología para estas enfermedades, muchos las consideran de origen autoinmune, y entonces también para medicamentos de alta especialidad, medicamentos biológicos, entonces pues no pude más que decir que sí, aunque esto me costó alejarme de la genética y de la biología molecular durante un tiempo, pero creo que estoy seguro que fue una muy buena decisión, porque me permitió ver los avances de punta en el mundo, algo que tiene la industria farmacéutica y que se los pasó hacia el costo que siempre hay que tener en mente, que nos guste o no, lo amemos o no lo amemos, sea cual sea nuestra opinión al respecto. La industria farmacéutica es la industria líder y de punta en el desarrollo tecnológico del mundo. Esto de las vacunas creo que es el mejor ejemplo. Nadie más, ninguna universidad, ningún centro de investigación, nadie hubiera podido hacer las vacunas si no era con la infraestructura de las farmacéuticas, ¿no? De Pfizer, de Janssen, de Astra, etcétera. Son las Big Pharma, estas compañías gigantescas. Tienen muchos pros y también tienen bastantes contras, ¿no? Pero son un modelo realmente extraordinariamente efectivo para generar conocimiento.
Entonces, si uno quiere generar conocimiento de vanguardia, de punta, con aplicaciones clínicas reales, con un enfoque en la salud, eh, pues las farmas son la mejor opción. Y ciertamente no es la única opción, pero sí creo que es la que más abarca y en donde más se puede avanzar en muchos aspectos, ¿no? Además que pues, con la facilidad, por supuesto, de que son modelos de negocios muy eficientes, que tienen sistemas de gestión también muy eficientes. La burocracia es relativamente poca, claro que la hay, y están muy reguladas muchas cosas, pero no es lo mismo que en el gobierno. Eh, la gente que está ahí es extraordinariamente capaz. Eh, Todos saben qué hacer y cómo hacerlo, y lo hacen bien, y lo hacen porque les gusta. Entonces, no van a ver a nadie ahí que es rehén de la industria, al contrario, la gente está muy contenta, orgullosos de las empresas que representan. Entonces, es un ambiente también bonito porque en tu quehacer diario, en lo que haces todos los días, pues tú le das tu sentido ético, tú le das tu direccionamiento, tú te comportas como quien eres, ¿no? Con los lineamientos de la empresa, por supuesto, pero con una gran libertad. A mí tengo que decir que siempre me dieron esa libertad. Y yo otra vez, ¿qué hacía? Para que ustedes se imaginen de cómo un biólogo puede estar en la industria farmacéutica, sobre todo en una empresa grande como Janssen. Bueno, ahí mi labor era de MSL, enlace médico-científico, que le llaman. Los enlaces médico-científicos, pues literalmente somos eso, enlazamos la parte científica con la parte médica. Y esto es porque eh, hay una gran laguna entre el clínico, o muchos médicos que se dedican a la clínica a ver pacientes, y la investigación, ¿no? eh, en nuestro país, sobre todo como que este puente entre la investigación y la medicina, eh, a veces no existe, a veces no está bien puesto, eh, y a veces está francamente roto. Entonces, crear este puente era mi chamba entre la investigación. Algo que nos dejaban muy claro era que nosotros no estábamos ahí para la parte comercial. Claro que a la farma le interesa la parte comercial, eso es un hecho, y es imposible de negar. Absolutamente toda la parte comercial es lo que mueve a la industria, pero sin embargo también tiene un área totalmente eh, médico-científica. De hecho, se conoce como el área de Medical Affairs, y en esa área tú no te metes en números comerciales, tú no te metes en los costos y en cuánto tienes que vender, o no, tú no tienes que vender nada, tú no tienes cuotas, tú no ves clientes, tú simplemente creas un enlace entre los hospitales, los médicos, eh, las autoridades, incluso, ¿no? A mí me tocó ir autoridades de Pemex, de IMSS, de ISSSTE, hablar con los jefes, con los líderes, con los burócratas, tratarles de enseñar para qué servía un anticuerpo monoclonal contra la psoriasis, para qué servía un medicamento biológico contra la artritis reumatoide, ¿no? Y decirles por qué es bueno, útil, cómo le sirve al paciente, cómo funciona, y con bases 100% científicas. Yo me dedicaba a leer artículos, ya leía como loco artículos de investigación, ensayos clínicos, los entendía a profundidad, pero pasaba esa información a la clínica, a la parte, la vida real, y ya con eso iba con los médicos, con los tomadores de decisiones, con los líderes de opinión, y era crear este diálogo, esta discusión. Eso le llamamos hacer un enlace, ¿no? Por supuesto, bajo los intereses de una empresa. Pero creo que es un camino muy, muy bonito. Ahorita platicábamos también de que a veces
los biólogos no nos vemos mucho ahí, pero creo que tenemos un perfil muy bueno, por lo menos muchos biólogos y biólogas que yo conozco, que a diferencia de otras ciencias, creo que los biólogos somos más sociables. Nos gusta conectar, nos gusta estar afuera, nos gusta platicar, nos emocionamos mucho, ¿no? No digo que un físico nos emocione, un químico nos emocione, pero creo que el biólogo somos más de platicarlo, de decirlo, de mostrarlo. Entonces, creo que también el perfil de muchos de nosotros de, de sociabilidad, de más diversión, de que somos menos cuadrados, esto lo está buscando la industria. Realmente, hoy la mayoría de MSL son médicos, que acabaron su licenciatura en medicina y ponen a hacer MSL, pero tienen ahí el problema de que están un poquito intermedios porque les cuesta la parte de investigación, ¿no? A diferencia de nosotros que llevamos investigación o que nos dedicamos a cosas de investigación desde el semestre 1 hasta que salimos, más si hacemos algún posgrado, el médico no tiene una formación tan intensa en la investigación, entonces le cuesta un poquito el detalle fino. Y también, pues como hablas con médicos especialistas, o sea, con gente muy, muy bien preparada en hematología o en oncología o en enfermedades cardiovasculares, etcétera, pues también tienes que saber ese lenguaje muy bien. Ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a estudiar muchísimo, pero no es ninguna barrera tampoco. Y igual el médico general se tiene que poner a estudiar igual que nosotros para entender una especialidad particular. Entonces, creo que nosotros podemos entender las dos partes, sobre todo la de investigación, la científica, muy, muy bien. Y después empezar a agarrar práctica y estudiar y entender poco a poco, pero rápidamente, los procesos médicos, que tampoco estamos tan alejados, ¿no? Al final del día en la carrera vemos cosas de anatomía, de embriología, de fisiología, patologías, hongos, bacterias, digo, nadie sabe más de eso que nosotros. Entonces, al final del día, esas son las patologías, ¿no? Deficiencias por hongos, por bacterias, efectos embriológicos, genéticos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que simplemente es empezar a ajustar y entender ciertos lenguajes más médicos, menos biológicos, pero en realidad hablamos un lenguaje bastante, bastante similar y estamos muy, muy bien preparados para entender el lenguaje médico. Eso, créanme, digo, es acostumbrarse a las palabritas, pero estudiamos como para entender a la biología como tal. Entonces, en este sentido, entender una parte que es la medicina no representa ningún imposible, ni mucho menos. Y bueno, finalmente, tiempo después, caigo aquí en Grupo SOIN, que me invitan a trabajar en esta empresa. Y Grupo SOIN les platico muy rápidamente a lo que se dedica. Siempre me preguntan, bueno, ¿y qué hacen? ¿Y tú qué haces? Y es bastante complicado, realmente, porque se hacen muchísimas cosas, pero básicamente damos servicios de salud, ¿no? Y esto ya sé, es como decir mucho y no decir nada. Pero yo les quiero platicar de una parte de Grupo SOIN, que es la parte genética. Entonces me dicen, oye, tenemos un área de genética, es una empresa, de hecho, perteneciente a este grupo, que se llama Genetic Service. ¿Qué hacen en Genetic Services? Lo que hacemos es brindar servicios genéticos. Hacer pruebas, ¿sí? Hacemos pruebas de alta especialidad, pruebas genómicas, pruebas genéticas, pruebas proteómicas, pruebas inmunológicas, todas ellas con un enfoque muy clínico, un enfoque muy, muy puntual, pero les puedo decir, nosotros hacemos NGS, no los hacemos aquí, algo que me gusta, realmente creo que eso es muy valioso,
de que no es que estemos aquí atrás en el laboratorio, esta es una foto de mi ex laboratorio, trabajaba en Barcelona, pero en realidad yo no estoy en laboratorios. A veces sí voy y tengo contacto, pero realmente trabajamos con laboratorios en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, ahora con el COVID iniciamos una colaboración en Inglaterra, laboratorios en Barcelona, y ahorita también algunas propuestas para trabajar en un laboratorio en Bélgica, etcétera. Y tú te asocias con laboratorios que sean expertos en algo. Entonces, por ejemplo, estamos asociados con un laboratorio que hace una prueba Mama Print, que es un gold standard en cáncer de mama, y que te resuelve, te dice si tu paciente necesita quimioterapia o no. Esto es súper valioso para todas las pacientes y para los médicos que tienen esa duda de recibir o no una quimioterapia para su cáncer de mama, si lo amerita o no. Y es un microarreglo, ¿no? Es un microarreglo de expresión genética y que de repente el médico le cuesta trabajo o a la gente comercial es de, bueno, ¿y qué es un microarreglo? ¿Y cómo funciona? ¿Y para qué sirve? Entonces ahí es mi chamba, ¿no? Desde revisar todas las pruebas que hacemos, entenderlas, comprenderlas, saber cuándo aplicarlas, cuándo no aplicarlas, qué paciente darlas, eh, enseñarle también a los vendedores, a los que están allá afuera, haciendo la promoción, haciendo la parte comercial, qué deben decir, qué no deben decir, qué, qué pueden utilizar, cómo pueden explicarlo al médico, ¿no? Platicar con los médicos también los resultados, porque muchos médicos de, oye, Rodrigo, pues sí lo quiero hacer, pero, híjole, es que ¿cómo leo un microarreglo? No te preocupes, no tienes que leer un microarreglo. Te da una interpretación y vemos la interpretación juntos y ya verás que es bastante sencillo. Y sí, realmente hemos llegado a ese punto en donde es sumamente sencillo leer cosas tan complejas como un microarreglo, o por ejemplo, tenemos secuenciación de siguiente generación NGS, en donde hacemos secuenciaciones de más de 300 genes para tumores. Entonces podemos ver la terapia blanco específica para un tumor de acuerdo a su genética. Cuando yo en la facultad te decía, te platicaba, no, va a haber algún día, muchos años, que vamos a leer el genoma de los tumores y luego con ese genoma, entonces decías, qué padre, sí, ¿no? Pero lo veías así como algo de Mad Max, de los supersónicos, como carros voladores. Hoy lo hacemos literalmente todos los días. Eso es a lo que yo me dedico. Platicar con los líderes de opinión, traer pruebas también a México, implementar pruebas en México que sean de utilidad. Lamentablemente no todo se puede hacer aquí en el país. Hacemos varias cosas aquí con laboratorios mexicanos, gente mexicana. Sin embargo, algunos otros, como ya les decía, en varias partes del mundo, buscando siempre que no por no tenerlo en México, pacientes se quede sin una prueba, al contrario, que podamos todos los pacientes tener pruebas del más alto nivel. Y nada, digamos, este es mi día a día, buscar pruebas, platicar, educar, hacer lo que yo le llamo la educación continua dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa, con todas las... un apóstol de la genética y la biología molecular, ir evangelizando a todos en estas nuevas, que ya no son tan nuevas como ustedes saben, pero aquí afuera todavía lo ven como que el futuro, como de verdad puedes hacer eso, de verdad puedes saber si tengo predisposición, por ejemplo, al desarrollo de diabetes o de hipertensión o hipercolesterolemia familiar, etcétera. Todo eso lo hacemos aquí, ¿no? Y también algo que hacemos en Genetics es darles un servicio. Creo que eso es bien importante. Genetic Services, la idea de dar un servicio es no solamente hacer una prueba, sino explicarla, darle un acompañamiento. Incluso los pacientes que se hacen pruebas con nosotros, pruebas genómicas, tienen un servicio de acompañamiento emocional,
Muchas veces la mayoría de ellos son pacientes que tienen cáncer. Entonces, tenemos un grupo de psicólogas que les dan un apoyo emocional y de nutriólogas, también en el entendido de esto que les decía de que la nutrición, yo la entiendo como la base de la salud humana. Entonces, aquí tenemos también un grupo de nutriólogas expertas que les dan este seguimiento y es parte de mi chamba, pues también poder coordinar estos esfuerzos para que el paciente y el médico, para nosotros el centro es el paciente, pero por supuesto que el médico también es fundamental para todo esto, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les quería contar. Espero no haberles aburrido demasiado, pero sí decirles que volteen a ver a la industria, que el campo laboral en industrias farmacéuticas, industria de servicios de salud, hospitalaria, Grupo Soin no es una industria farmacéutica, no somos una farmacéutica, eh, pero brindamos servicios de salud, ¿no? Diagnóstico clínico, diagnóstico molecular de alta especialidad. Entonces, que pueden aplicar todo lo que ustedes, los que les gustan la molecular, los que se están yendo por esa área más molecular, que además la Facultad de Ciencias creo que es el punto ideal, no hay mejor institución en este país para aprender genética y biología molecular que en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces están en el lugar correcto. Y también la pueden aplicar si ustedes están más del lado de las plantas, las bacterias, virus, etcétera. También hay un campo muy, muy grande para el desarrollo de la genética en plantas, como lo que a mí me ofrecían de hacer esta selección artificial, etcétera, en plantas, en bacterias, en virus, etcétera, etcétera. Entonces, acérquense también de vez en cuando, echen un ojo a los hospitales, a los centros de investigación, que no nada más, no todos los centros de investigación son los de la UNAM, ciertamente que tiene algunos de los mejores de este país, de Latinoamérica, pero también vean en los hospitales, centros de investigación, otras cosas, eso es súper enriquecedor y les va a abrir la visión muchísimo. De mi parte, pues sería todo. Pues les agradezco mucho el tiempo, les agradezco la atención y pues no sé si se puede alguna pregunta. Si no, yo de este lado, pues muchísimas gracias otra vez por la invitación y por la atención de todos ustedes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, pues muy importante todo lo que nos has dicho y de gran relevancia para todos nuestros alumnos. Si tienen aquí un par de preguntas, te la leo a continuación. Es una pregunta algo larga, entonces por eso. Nos preguntan ¿qué les recomendarías? Si ellos nos comentan que cuando hacen un posgrado terminan ya de cierta edad, 30 años aproximadamente, y en ese caso, ¿qué consejos les podrías dar para presentar su CV ante una empresa como la que en la que tú estás actualmente? Esa es una muy buena pregunta y algo que me causaba mucho estrés cuando estaba en el proceso. Decía, ya todos mis amigos que no estudiaron esto, ya ingenieros, abogados, etcétera, ya tienen chamba, ya tienen varios años de experiencia y yo voy a salir, sí, con mi doctorado, pero créanme que a las empresas el doctorado sí les importa, pero no es un gran diferenciador. Entonces, yo lo que les diría es, a la par de que van haciendo su maestría y su doctorado, si eso es lo que quieren hacer, también es fabuloso, háganlo. Vayan buscando otras cosas que a ustedes les gusten. Por ejemplo, si les gusta la parte de poner un negocio y se ven como emprendedores en el área de biología molecular o emprendedores en genético o emprendedores en otra cosa, vayan, tomen un diplomado, por ejemplo, en emprendedurismo, ¿no? O en negocios o en administración, un diplomado o cursos. Yo, por ejemplo, cuando salí del doctorado tenía 3 diplomados en educación porque eso era lo que me gustaba, lo que les decía.
que ustedes estén súper metidos y sé que el doctorado es full time, pero siempre nos queda un cachito del día, un fin de semana para hacer otra cosa que justamente me causa un diferenciador. Entonces, si tú llegas a una empresa con tu CV y dices, soy doctor en ciencias y además tengo un diplomado en mercadotecnia, por ejemplo, y además tengo un diplomado en docencia, o además en algo que a ustedes les guste, eso puede ser un gran diferenciador, de verdad, y puede realmente abrirle las puertas y mostrarle a su empleador, a la empresa de, wow, este sí es el cerebrito que hizo su doctorado y se dedicó toda su vida, pero también es el tipo que tiene una visión de marketing o de negocios o de emprendeduría o de lo que ustedes quieran. Realmente, por ejemplo, hoy por hoy alguna cosa que piden mucho las empresas y que hay un boom es la ciencia de datos, ¿no? Y a lo mejor yo tengo muchos amigos biólogos que se dedicaron luego a la programación o a la matemática o a cosas de este estilo. Si a ustedes les gusta, a la par de hacer su doctorado o su maestría, métanse en cursos de ciencia de datos o de programación o de otras cosas y entonces esto, aunque veanlo uno como un hobby, dos como una forma de enriquecer su formación de maestro, de doctor en ciencias, y tres, como algo que les va a abrir muchas puertas en el mundo laboral allá afuera. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, También nos preguntan, bueno, más bien es como que opinas al respecto. ¿Creen que la industria farmacéutica es solo para QFBs? Eh, ¿Experiencia es así? no, de hecho yo conocí muy poquitos QFBs en la industria farma, ¿eh? Créanme que no hay demasiados. Y industria farma creo que también de repente, yo por lo menos, lo que me pasaba es que como que me la imaginaba como los laboratorios donde se hacen las cosas de la farmacéutica, ¿no? Y luego, por otro lado, pues los empresarios, los dueños y gente en traje que con su traje hacía negocios. Pero en realidad hay toda una gama en medio de cuestiones. Yo, por ejemplo, intervine en ensayos clínicos, en clinical trials, pero pues, yo simplemente ayudaba a reclutar a los pacientes, a ver criterios de inclusión, de exclusión. Entonces era un monitor clínico, algo similar para los que les gusta esto de la investigación clínica, o sea, con pacientes con enfermedades. Ahorita lo estamos viendo mucho en lo de las vacunas. O sea, por ejemplo, hay gente de Pfizer, de Astra, de Janssen, que son empleados de ellos, que son la mayoría biólogos, médicos, algunos QFBs también, ¿no? Pero también hay nutriólogas, etcétera, dependiendo del área, que están allá afuera y reclutan pacientes, que le ayudan a los doctores a ver criterios de inclusión, de ver seguimiento de los pacientes en estudios clínicos. Entonces, hay como que toda una gama en medio. Entonces, a lo mejor en la parte de laboratorio, sí puedes encontrar QFBs, ¿no? Pero también vas a encontrar biólogos, vas a encontrar químicos en alimentos, por ejemplo, me tocó QA, ingenieros químicos, pero cada quien tiene su nicho. Creo que la ventaja del biólogo es que puede estar desde en un laboratorio, o sea, haciendo PCRs y haciendo lo que ustedes quieran, hasta en la parte de distribución y comercialización. Entiende el producto, entiende la enfermedad y si tienen esta vena comercial, también pueden entender esa parte. Entonces, no es nada más para QFBs, de hecho creo que nosotros tenemos un rango un poquito más amplio en ese sentido. Gracias. Y también nos preguntan si les podrías dar algunos tips para desenvolverse bien en las entrevistas de trabajo o en dónde buscar empleos en biología. Eh, de- Empiezo por la de entrevistas de trabajo. Eh, yo les diría que por lo menos algo que a mí me ha funcionado en los empleos en donde he hecho entrevistas. Digo,
sí, también he hecho entrevistas y no he quedado, entonces a lo mejor no conviene tanto, pero algo que siempre me agradecen y que al final del día yo también agradezco conmigo mismo y con la vida es ser muy transparentes. O sea, sean ustedes mismos durante una entrevista de trabajo, no quieran utilizar el lenguaje rimbombante o cuadrado o protocolario que creen que se necesita, no es cierto. Yo siempre llego, me siento, hola, ¿cómo está, doctora? Hola, ¿cómo está, ingeniero, licenciado? Soy Rodrigo Martínez. Muestren lo que les apasiona. O sea, realmente hablen y digan lo que les gusta. Si ustedes dicen, no, a mí me encanta la burocracia y por dentro la odian y es así la cosa más nefasta para ustedes, no se la van a creer ustedes y la gente siente eso, ¿no? Los reclutadores sienten eso. Pero si ustedes dicen, no, la burocracia no me gusta, pero sé que es algo importante y a mí lo que me apasiona es tal, tal, tal. Y si se enfocan en lo que les gusta, en hablar de lo que les gusta, en hablar en lo que son buenos, en lo que les apasiona, creo que eso siempre llama mucho la atención, la transparencia, el ser ustedes mismos. Y realmente también no necesitan en una entrevista de trabajo tener todas las respuestas, ¿no? Eh, digan, yo quiero esto, yo busco esto, yo entiendo esto, ¿no? Y lo demás, estoy dispuesto a aprender. También es un error frecuente que creemos que es un examen que si no te sabes la respuesta correcta, quiere decir que no vas a pasar. Y no, realmente están buscando más. Hoy buscamos muchísimo más. Por ejemplo, yo, cuando hacemos contrataciones aquí, me toca la actitud, ¿no? Y la aptitud para hacer cosas más que el conocimiento puro y duro. O sea, yo prefiero alguien que salió de la carrera hace 3 meses que alguien que tiene un doctorado. Si el que tiene el doctorado es antipático, es payaso, se cree mucho, ¿no? Y se viene a sentar y me dice, no, yo tengo un doctorado y bla, bla, bla. Y a un chavo que me diga, yo acabé la licenciatura, pero quiero aprender, pero traigo ganas, pero me encanta esto. Yo voy a preferir siempre la actitud, ¿no? Y esa capacidad de crecimiento que me puede dar alguien joven y con ganas. Qué mejor si tiene las dos, ¿no? Si tiene una maestría o un doctorado y además tiene todas las ganas del mundo, pues ese va a ser el candidato ideal. Entonces, busquen eso. Muchas gracias. También nos preguntan cómo podrían aplicar para entrar dentro de la empresa en la que estás, en Genetic Services. Perfecto. Nosotros en Genetic Services y en Grupo SOIN, aquí les voy a invitar a que vean todo Grupo SOIN, porque tenemos bastantes biólogos. Yo espero que haya más pronto en varias áreas de la empresa. Entonces, yo lo que les recomendaría es en LinkedIn, busquen SOIN, SOHIN, repito, SOHIN, SOIN, y también lo pueden buscar en redes sociales, etcétera, Grupo SOIN. Seguramente si buscan a mi jefa también encontrarán mucho, que es la licenciada Juana Ramírez. Entonces, si buscan Juana Ramírez o Grupo SOIN, en LinkedIn muchas veces están las ofertas de empleo. Y sí, ciertamente no es raro que tengamos vacantes, siempre estamos buscando, tenemos la suerte de que somos una empresa que está en crecimiento, entonces en este sentido siempre hay oportunidades de crecer. Y como les decía, tenemos en el barco bastantes biólogos y esperemos tener más biólogos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, digo, ya lo has mencionado también a lo largo de tu plática, pero ¿qué harías diferente ahora si fueras estudiante? Si volvieras a estar en biología, ¿harías algo diferente? Qué buena pregunta. Yo creo que aprovecharía más algunas clases. No me gustaba nada bioestadística. La sufrí, no me gustaba bioestadística. Pues después, cuando me dediqué a la investigación,
que todavía hago investigación aquí en la empresa, tenemos una investigación, pues me tocó volver a estudiar estadística desde, pues, la verdad es que la pasé en la facultad y ya no le puse mucha atención. Luego dije, ¿por qué no aproveché? Aparte tuve una muy buena maestra de bioestadística, pero no la aproveché literal porque no me gustaba en ese momento. Luego vi lo necesaria que era y hasta le agarré la onda. Y me acabó gustando. Yo creo que aprovecharía ese tipo de cosas. Algunos maestros que siento que desaproveché y digo, bueno, volvería a estar ahí, volver a hacerlo. Y también algo que me gustaría a mí, a lo mejor en la facultad, esto que les decía, empezar a estudiar o aprender cosas más de marketing o de negocios o de algo así que, pues como biólogo, tú dices, no, pues marketing es otra cosa, no tiene que ver, pero cuando entiendes cómo esta cosa del marketing también es bien interesante y a lo mejor me hubiera gustado irme por ese lado. Pero creo que me quedo con lo que hice en términos generales. Muchas gracias. Y bueno, una última pregunta. Eh, pues, ¿qué cosa te dio la facultad, la carrera, que es ahora como fundamental para tus actividades, ya sea conocimientos, habilidades? Híjole, yo creo que como biólogo me dio todo. O sea, a lo mejor sí, los que somos ex ciencias, siempre tenemos eso así como bien tatuada a la facultad, somos muy, muy amantes de la facultad. En realidad todos los que somos de la UNAM acabamos como con la universidad muy profundamente, pero como yo les decía, creo que los que están en la Facultad de Ciencias están en la mejor institución para aprender ciencia en este país, en particular biología. Entonces, a mí me dio no solo el conocimiento, sino el reconocimiento también, porque salir de la facultad es un prestigio, ¿no? Te abre puertas, nadie les va a cuestionar nada de si son buenos o son malos, si vienen de la Facultad de Ciencias, en UNAM. Eh, claro, a ustedes les toca, a todos nos toca ponerla en alto con lo que hacemos todos los días. Y también creo que me dio esta perspectiva. Pequeña anécdota, a mí me tocaba ir al club de cine y había un club de ópera en mis tiempos, en la facultad, donde se veían videos de ópera. Entonces, como me pasaba prácticamente todo el día en la facultad, iba al club de cine, al club de ópera, comía en la cafetería. Entonces, creo que también me dio mucha perspectiva social, mucha perspectiva política, mucha perspectiva artística, y eso es algo que no te da de verdad ninguna otra institución en este país. Creo que eso es lo grande de la UNAM, que te forma. Entonces aprovechen que están en la universidad para disfrutar el arte, la música, la política, la parte social, que sé también que los que somos de ciencia estamos muy metidos en esta parte social y es indispensable y creo que hasta la fecha es un valor que te queda de, ¿sabes qué? Ayudar a la gente, ayudar al que menos tiene y de saberse privilegiado de estar en esta institución. Entonces, sí, creo que te da muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Y una última pregunta ahora sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu área en la que estás ahora? Híjole. Yo diría que ese contacto y eso de aprender de otros profesionales, en particular de médicos, especialistas y de gente de laboratorios, como les decía, tengo un contacto en laboratorios de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Barcelona, eh, y lo que yo aprendo de ellos, también lo que aprendo con los médicos mexicanos, con los especialistas, para mí no hay absolutamente ninguna semana en donde yo no me aprenda cosas nuevas. Y para mí ese constantemente estar aprendiendo cosas, descubriendo cosas, es algo que necesito y que valoro muchísimo. Creo que es lo que más me gusta.
Ok, muchas gracias Rodrigo y muchas gracias también a todos los que estuvieron hoy acompañándonos. Les recordamos también por algunas de las preguntas que nos hicieron que en nuestro canal tanto de Facebook y YouTube subimos pláticas de que nos hacen, bueno, las dan reclutadores, entonces allí también les dan muchos tips acerca de desde cómo hacer su CV, cómo prepararse para las entrevistas, cómo potenciar tus perfiles profesionales, etcétera. Entonces también los invitamos que si están interesados vean esos pues videos que ya compartimos. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias Rodrigo y hasta pronto.